Muchas gracias, Lidice. Muchas gracias al ministro Jorge Arriaza que ha hecho posible esta escuela, esta actividad que entiendo, como hablamos ayer, es fundamental para pensar en un proyecto descolonizador de cara al siglo XXI y que es fundamental para la formación también descolonial de todos nosotros aquí, porque nosotros también nos estamos descolonizando. O sea, los que venimos aquí, nosotros no solamente estamos hablando de descolonización, estamos aprendiendo de ustedes sobre qué significa descolonizarse, porque ustedes ya son el corazón de la descolonización de Venezuela y de América Latina. Así que para nosotros es una gran lección, porque nosotros en otras partes de América Latina, entiéndanlo por favor, porque nosotros venimos de fuera, de realidad. Imagínate, yo vengo de Puerto Rico, una colonia americana. O sea, ya con eso te digo bastante, ¿entiendes? Entonces, nosotros hablamos de estas cosas y de estos proyectos como una utopía a realizar. Ustedes la están realizando. Gracias a la Revolución Bolivariana y al comandante Chávez. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta del momento histórico que ustedes están viviendo. Porque como ustedes están metidos aquí en la lucha, viviendo una cosa muy difícil como el bloqueo, las sanciones, y de momento ustedes como puede ser que estén metidos en la lógica inmediata de sobrevivencia, de cómo le hacemos, ¿no? Pero realmente ustedes son un ejemplo para América Latina y ustedes están viviendo un momento histórico de posibilidades que no existen fuera de Venezuela. Ayer les decía que intenten hacer una comuna en cualquier lugar de Colombia. Vayan y traten. La pregunta no va a ser cuánto va a durar la comuna, sino cuánto van a durar vivos los comuneros. Por eso el tema de ocupar el Estado es fundamental. Y por eso es que no podemos quedarnos indiferentes por más críticas que podamos tener, por más indiferentes ante el proceso electoral que se avecina. Porque no vas a permitir que vuelvan a ocuparlo los que lo tenían en la Cuarta República, porque vienen con deseo de venganza, de sangre, vienen a reprimir, vienen a destruir. Y entonces hay que ocupar el Estado, no puedes dejarlo en manos de ellos, para hacer posible el proyecto de futuro, que es el proyecto de la sociedad comunal. Y entonces hay que ir en las dos direcciones, que es la visión de Chávez. Ni estatismo ni anarquismo, es los dos caminos al mismo tiempo. Nos metemos en el Estado sin la ilusión de creernos que de ahí se soluciona todo, tirándole el andamiaje comunal por afuera, creando una nueva sociedad, un nuevo Estado comunal, pero al mismo tiempo no caemos en la trampa anarquista, que es pensar, no, hay que tirar el Estado comunal y olvidarnos del Estado existente. Pues si te olvidas de ese Estado existente, te lo ocupan los de siempre y vienen a destruir las posibilidades de crear una nueva sociedad. Entonces hay que ir en las dos direcciones. Eso es un giro decolonial del comandante Chávez, porque rompió con una idea muy de la izquierda europea, que era esta división de estatistas y anarquistas que se reprodujo en la izquierda latinoamericana todavía el día de hoy. Y Chávez dijo, ni uno ni el otro, los dos a la vez. Los dos a la vez. Y eso ya, en mi opinión, es un giro decolonial frente a ese pensamiento eurocentrado que nos viene de Europa y que acá hemos imitado sin necesidad de hacerlo, porque nosotros si pensamos desde nuestras coordenadas y nuestra realidad, no hay que estar reproduciendo esquemas que vienen de otros lados que no nos sirven para nada. Lo que sirven es para dividirnos y no tienen mucho recorrido.
En cambio, el comandante Chávez supo entender ese dilema y salirse de ese esquema y pensar desde acá, no desde allá, no desde esas ideas que vienen importadas de otros lados, y hacer un proyecto político original, bolivariano, descolonizador. Y por eso es que tenemos estas estructuras que ustedes viven y que ustedes producen, reproducen. Entonces, ayer hablábamos de la comuna como alternativa al proyecto civilizatorio de muerte que explicábamos. Yo quiero hacer una aclaración, porque quizás ayer no fue suficiente y me dio la impresión que en alguna de las discusiones que hubo ayer por la tarde, quizás se confundían las dos cosas. Una cosa es la crisis producto del bloqueo imperialista en Venezuela, que es una crisis que tiene que ver con un proyecto antiimperialista que se está construyendo aquí y que el imperialismo trata de destruir a como dé lugar. Y otra cosa es la crisis civilizatoria. Las dos están interrelacionadas, pero hay que entender cada una en su propia dinámica. La crisis civilizatoria, estamos hablando de un proyecto destructivo de la vida que lleva 530 años y que explicábamos ayer por qué, cuáles son las lógicas, la racionalidad que lleva o la irracionalidad que lleva a la destrucción ecológica planetaria. Y cómo la comuna, como comunidad de vida y como proyecto alternativo a ese proyecto civilizatorio de muerte, pues representa una solución a través de transitar, como se dijo aquí esta mañana, transitar un camino ecológico, un camino que no destruya el río, que no destruya la familia, que no destruya los seres humanos, que no destruya el medio ambiente. ¿Bien? Y ahí era que hablábamos del dualismo cartesiano, el cual el comandante Chávez, en el aló presidente teórico número 1, decía que era lo peor que le había pasado a la humanidad, el dualismo cartesiano. Decía eso el comandante Chávez, y yo decía ayer aquí que muchas veces el comandante Chávez nos estaba hablando desde el 2050. O sea, es como si este hombre nos estuviera hablando desde el 2050. O sea, anticipando un montón de temas, un montón de problemas, que ahora lo leemos y decimos, mira lo que dijo aquí. Y por eso hay que tomarse en serio el pensamiento de Chávez, hay que estudiarlo, porque ahí hay muchas claves para los desafíos que estamos enfrentando en el siglo XXI. Y muchas veces, pues, habían cosas que nadie le paraba, porque la gente, bueno, muchos de nosotros no entendíamos bien de qué estaba hablando. Empezamos a entenderlo años después. Y entonces, el tema del dualismo cartesiano es un tema central que discutíamos ayer, porque está en el centro de la destrucción civilizatoria del proyecto de la modernidad capitalista occidental. Y lo discutíamos ayer en detalle. Entonces, pero esa crisis civilizatoria es una crisis de larga duración, y luego tenemos la crisis producto de una embestida imperialista ante un proyecto antiimperialista como el venezolano, la revolución bolivariana, que se superpone una crisis encima de la otra, ¿bien? Y que produce también una serie de problemas que también son civilizatorios en muchos sentidos, porque está produciendo la destrucción de la vida de seres humanos en Venezuela. O sea, las estadísticas de las personas que lamentablemente han fallecido producto de la embestida imperialista, eso está bastante invisibilizado. Porque habría que contar la gente que muere en hospitales porque no recibieron la atención médica necesaria, porque la medicina no llegó o estaba bloqueada, o sea, cosas así que han pasado, o los costos de las medicinas, o los costos, o sea, hay muchos problemas de ese tipo que habría que en algún momento contabilizar y ponerla allí en la Corte de la Haya. Yo sé que el ministro, cuando fue canciller, puso allí un informe y más o menos se calcularon los efectos de las personas fallecidas, creo que el primer año, año y medio de las sanciones del bloqueo. Si metemos otro estudio hasta hoy,
yo creo que los números se van a multiplicar de personas fallecidas, porque es una civilización de muerte, eso es lo que estábamos hablando. Por eso ese bloqueo también tiene que ver con esa civilización de muerte. O sea, no lo podemos ver como separado, porque es la matanza de millones de seres humanos en el proyecto de expansión colonial, de dominación neocolonial hoy en el planeta, de dominación imperialista, donde asesinan a millones de seres humanos vía bloqueo, vía invasiones militares, de una u otra forma. Y luego tenemos la destrucción ecológica planetaria, que tiene que ver con todo lo que hablamos ayer del dualismo cartesiano y todas estas cosas. Entonces, yo quería aclarar eso porque ayer yo escuché como que se hablaba de la crisis civilizatoria exclusivamente como el bloqueo. Y sí, eso es parte de la crisis civilizatoria, pero no es lo único. Hay otras cosas ahí que es lo que estábamos tratando de explicar ayer. Entonces, hoy me toca hablar del proyecto, o sea, no, yo voy a hablar de la parte más histórica de la comuna como proyecto utópico, como proyecto de alternativa de esperanza. La compañera doctora Katia Colmenares va a hablar de la parte más filosófica de ese aspecto. Yo voy a hablar de la parte más histórica. Ayer yo terminaba con la Comuna de París. Cómo la Comuna de París fue lo que hizo que Carlos Marx, pudiera ver allí una alternativa en términos de proyecto político estatal como solución al Estado moderno capitalista burgués. Entonces, porque hasta ese momento Marx no tenía no tenía claro el tema de si el tema era ocupar el Estado burgués y ya, con proletarios, dejando el Estado burgués tal cual, lo único que cambian son los personajes, pero decíamos ayer la limitación de ese proyecto, porque si tú te dedicas solamente a ocupar el Estado y no tiras por afuera una alternativa a ese Estado, pues entonces quedas entrampado en las lógicas de ese Estado burgués que se ha heredado del pasado. Y entonces, como decía, ese es un Estado que manda sin obedecer a la comunidad, que manda mandando, que manda de arriba para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Puedes poner un proletario allí y el Estado va a seguir funcionando con esas lógicas de arriba para abajo. Y va a funcionar con lógicas también modernas que producen corrupción, que producen un montón de problemas. Entonces, por eso la necesidad de crear el Estado comunal como proyecto de largo plazo. No como algo que vas a poder realizar esta noche, ¿bien? Pero como proyecto de largo plazo, el Estado comunal, que vaya poco a poco reemplazando a ese Estado moderno, burgués que se heredó, poco a poco, a través del tiempo, en las decisiones cotidianas, económicas, políticas, culturales, etc. Ese es vamos a poner así, el horizonte de la política, es caminar hacia allá. Pero eso, como dijimos hace un ratito, eso no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Porque si intentas hacer eso de la noche a la mañana, en lugar de crear un proceso revolucionario de transformación, lo que vas a crear es un colapso del proceso, porque vas a tener al imperialismo mañana aquí. Si tú destruyes esta noche el Estado heredado que se ha ocupado para intentar interrumpir las políticas de dominación, intentar hacer políticas más progresistas desde ese Estado, para también tener defensa nacional de la soberanía del territorio, pues mira, en lo que tú construyes el Estado comunal, que todavía le queda camino por andar, no puedes dejar eso de lado, que era la visión de Chávez. Hay que ir en las dos direcciones para que te sea posible crear la nueva sociedad. Y entonces, eso es fundamental, porque yo sé que dado el embate imperialista, dado las sanciones, lo que se ha vivido aquí, se ha sufrido aquí, dado también procesos de corrupción que son
inherentes a ese estado que se ha heredado. Bien, ese estado que se ha heredado, la corrupción es como el modus vivendi, ¿no? El modo de vida de ese estado históricamente. Es un estado neocolonial, moderno neocolonial, proimperial, que se heredó de la Cuarta República y que oye, toma tiempo y con las lógicas modernas, como decía la profesora Colmenares ayer, el egocentrismo, ¿no? El sujeto moderno que piensa en su interés propio, ¿no? Y no piensa en el servicio, ¿no? Funcionario como servicio, no como me meto allí ahora a ver cómo me beneficio yo en mi individualidad. ¿Te fijas? Entonces, eso que mencionaba la profesora Katia, que tenemos que descolonizarnos de ese sujeto moderno, individualista, egoísta, etcétera, pues esa combinación es nefasta desde el punto de vista de la corrupción. O sea, ¿qué país hoy en el mundo moderno no tiene corrupción? Lo tiene todos los países del mundo. La Cuarta República ni te cuento. Entonces, estas cosas hay que aclararlas, porque mucha gente dice, no, mira la corrupción que hay en Venezuela. Pero perdóname, o sea, la corrupción es inherente a ese estado que se heredó. Y va a haber corrupción ahí. Y claro, parte del proyecto es superar ese estado en el largo plazo, que no lo puedes hacer esta noche. Entonces, yo me quiero meter en la experiencia del socialismo en el siglo XX. Acordémonos que Chávez decía, el socialismo del siglo XXI tenemos que construirlo con una mirada crítica al socialismo del XX. Porque si reproduce los problemas del socialismo del XX y no aprendemos de sus errores, vamos a reproducirlo otra vez a nombre del socialismo del siglo XXI. Vamos a reciclar otra vez los mismos problemas. Cuando tenemos ahí un acervo de experiencia de la cual podemos aprender y de cara al siglo XXI plantearnos cosas mucho más efectivas, eficientes, de cara a la transformación que buscamos. Estoy seguro, o sea, estoy bien seguro que nuestros ancestros, aquellos que pusieron la vida por ese ideal, por ese proyecto de una nueva sociedad en el siglo XX, nos están diciendo hoy, oye, miren con una mirada crítica lo que hicimos. Son los primeros que nos están diciendo nuestros ancestros, miren con una mirada crítica lo que hicimos porque no repitan nuestros errores. Esos que dieron su vida, esos que fueron mártires de ese proceso. Y eso el comandante Chávez lo captó así y lo repetía una y otra vez. Hay que mirar con un ojo crítico el socialismo del 20. Entonces yo quiero hacer como un repaso de la historia de eso. Decíamos que Carlos Marx con la Comuna de París dijo, mira, aquí está la salida al entrampamiento en que estábamos, que no lográbamos imaginar una forma de autoridad política distinta a la que hemos heredado, sino estaban ellos defendiendo el Estado republicano de la Revolución Francesa, y la idea era entonces ocuparlo con obrero en vez de capitalista, pero ahí se dio cuenta con la comuna, con el Estado comunal en la Comuna de París, que no es suficiente ocupar el Estado con obreros, que es necesario crear un nuevo tipo de Estado que funcione con el lema de el mandar obedeciendo, ¿no? Como usando aquí el lema zapatista. Un Estado que mande obedeciendo a la comunidad, que mande obedeciendo a las comunas, y que los representantes sean los representantes de las comunas organizados en sociedad comunal, en Estado comunal, tomando decisiones colectivamente y con un proceso en el cual que si hay un dirigente, un líder que no está funcionando de acuerdo a los intereses comunitarios comunales, entonces se reemplaza por otro. No se va a dejar allí y esperar 4 o 5 años unas elecciones para revocarlo, sino que eso puede haber, y eso significa democracia directa. Bien, ese proyecto utópico que Marx vio allí en la Comuna de París, dijo, bueno, aquí hay algo con el cual podemos pensar el proceso del socialismo, ¿no? El proyecto del socialismo. Entonces, ahí viene todo un debate. ¿Cómo llamarle a esa sociedad que se aspira?
Y en ese momento se usó la noción de dictadura del proletariado. O sea, la noción de que el Estado de la burguesía, ese Estado que hemos heredado de la Cuarta República, es la dictadura de la burguesía sobre el pueblo, aunque tenga una forma democrática. Ese era el planteamiento que se hacía de parte del movimiento socialista y comunista internacional, de que ser la dictadura de la burguesía, porque ellos en última instancia es una democracia burguesa que la controlan ellos, que está a favor de sus intereses, y entonces ellos imponen, a pesar de tener fachada democrática, ellos imponen sus intereses, entonces se llamaba la dictadura de la burguesía sobre los trabajadores, los campesinos, etc. Entonces, ante eso se contraponía la idea de la dictadura del proletariado, la dictadura de los trabajadores sobre la burguesía, o sea que el nuevo Estado tiene que ejercer también una dictadura sobre la burguesía para que la burguesía no se monte otra vez. Entonces, ¿qué pasó? En ese debate se enfatizó más el concepto de dictadura que el concepto de democracia. En otras palabras, en lugar de llamarle democracia proletaria o democracia de trabajadores y campesinos, democracia comunitaria, comunal de los pueblos, se enfatizó en el término dictadura. Y la parte democrática se quedó como subestimada y en muchos casos hasta eliminada de los procesos socialistas del siglo XX. Podemos empezar la discusión con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tenía comunas, que eran los soviets, lo que se llama los soviets, por eso se dicen los soviéticos, ¿no? Los soviets eran comunas populares, comunas de trabajadores, comunas de campesinos, pero sobre todo de trabajadores en las ciudades. Y es desde allí, inspirado en los artículos de Marx sobre la Comuna de París, la experiencia de la Comuna de París, que Lenin agarra la experiencia de los soviets como comuna de trabajadores como el punto de partida a la creación de un nuevo Estado, que es el Estado comunal, al cual aspiraba Marx a partir de la Comuna de París. Pero ¿qué pasa? Una cosa son los deseos, otra cosa es la realidad. Cuando se da la Revolución Bolchevique de octubre, pues se creó un Estado de los soviets, todo el poder a los soviets, a las comunas, al Estado comunal. Y crearon un Estado comunal de manera inmediata, pero ¿qué pasa? Inmediatamente fueron invadidos. Sufrieron una invasión de 1918 a 1921 de las potencias imperialistas. Todas se unieron. Independientemente de sus contradicciones y diferencias, todas se unieron para destruir el Estado comunal de los obreros rusos, porque lo veían como una amenaza a los intereses de los estados imperialistas, capitalistas de la época. Y dijeron, esto hay que destruirlo. Entonces hicieron una guerra que era no declarada, no era abierta, era como una guerra secreta, donde el ejército americano se metió allí, el ejército francés, ahí se metieron los ejércitos de los imperialismos allí a apoyar la guerra civil para destruir el Estado comunal. ¿Qué pasó? En ese proceso hubo una guerra de 4 años, muy, muy violenta, muy destructiva. ¿Y qué pasa? A los 4 años ganaron los soviéticos la guerra, pero ¿qué quedó del Estado comunal? No quedó nada, porque la destrucción de la guerra imperialista fue tan grande que el Estado comunal prácticamente quedó fuertemente debilitado. Entonces, ¿qué quedó allí como forma de Estado para continuar el proceso? El partido. El partido que ahora se hace partido-Estado. Entonces, ahí hay un momento donde es un momento clave, 1921. El partido es lo que quedó y el ejército, por supuesto, del poder de los soviets comunal. Entonces, la comuna prácticamente desapareció. Entonces, lo que queda es el partido y el ejército.
O sea, fíjense la circunstancia histórica que están viviendo en ese momento. La economía está destruida, devastada, y ahí Lenin plantea lo que él llamaba la nueva política económica, donde entonces él dice, oye, hay que dar 2 pasos atrás y empezar otra vez con una economía de mercado, una economía que todavía vamos a llamarle capitalismo de Estado, él decía. Esto no es socialismo porque los soviets, las comunas, como la unidad de poder ya no existe. Entonces esto es una especie de capitalismo de Estado. Tenemos las empresas en manos del Estado, pero están siendo dirigidas por los funcionarios del Estado y no por el pueblo desde abajo, no por las comunas, no por el pueblo mismo. Entonces él decía, esto hay que ponerle un nombre, hay que llamarle capitalismo de Estado, para no confundirnos, para también saber para dónde tenemos que caminar para poder construir la sociedad socialista que aspiramos. Pues no podemos asumir que esto que tenemos ahora es eso no lo es. Ahora mismo es una especie de capitalismo de Estado porque las empresas están en manos del Estado, pero están siendo dirigidas y están siendo administradas por unos funcionarios del Estado, y como las comunas, los soviets quedaron tan debilitados, los procesos de la producción y los procesos políticos, de decisión política, estaban viniendo de arriba para abajo. Entonces, la tarea, decía Lenin, es hay que volver a reconstruir las comunas, hay que volver a reconstruir los soviets. Y mientras tanto hay que tener una economía de mercado para poder sobrevivir ante la embestida imperialista, pero hay que reconstruir los soviets para volver a la forma socialista de gestión de la política y la economía en el Estado. Pero ¿qué pasa? Lenin muere en 1924, pero ya en 1923, 24 murió, pero ya en 1923 Lenin está muy enfermo. Entonces se dan unas disputas al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, unas disputas que terminaron en lo que se conoce como el estalinismo. El estalinismo, Stalin prácticamente le da un golpe de Estado a los camaradas del partido del otro lado, manda al exilio a unos cuantos y comienza un proceso represivo muy fuerte dentro del partido, donde Stalin se convierte como una figura autoritaria y agarra lo que se heredó de la guerra civil, lo que se heredó, que era un Estado, un capitalismo de Estado, las comunas no existen, y él agarra eso y dice, esto es el socialismo. Cuando Lenin decía, esto es capitalismo de Estado, hay que reconstruir nuevamente las comunas, hay que volver al poder comunal, porque sufrimos una guerra, nos destruyeron la economía, nos destruyeron las comunas, o sea, mucha gente murió, entonces dijo, hay que reconstruir esto es capitalismo de Estado. Pero Stalin agarró eso que existía y dijo, no, esto es socialismo. Y la reconstrucción que se hizo de las comunas, compañeros y compañeras, escuchen esto porque esto es muy importante y esto lo decía Chávez, fue una reconstrucción de las comunas instrumental al partido. Donde el partido le llamaba correas de transmisión, o sea, de las líneas del partido. ¿Bien? Las correas de transmisión, la comuna como un instrumento del partido. Recordemos las palabras de Chávez. ¿Se recuerdan el presidente teórico? Creo que el número ¿qué? En el 1 mismo, ya lo está planteando, pero lo planteó varias veces después. ¿Cómo? No puede ser que el partido se convierta en el que esté teledirigiendo la comuna. Tiene que haber una autonomía entre partido y comuna. Tiene que haber colaboración, por supuesto, porque no va a ser... Entonces no puede ser, o sea, no podemos ser antipartido.
pero no podemos ser tampoco apéndices del partido. Hay que trabajar en comunidad, hay que trabajar en colaboración, pero el poder tiene que descansar en el poder comunal. Por eso el tema de comuna o nada, fíjate, esa consigna es, tómenla literal, o comuna o nada, porque en la comuna lo que va a hacer, va a construir la nueva sociedad, el nuevo proyecto civilizatorio y además va a ser la célula de la seguridad y la soberanía del Estado y el gobierno bolivariano. Entonces, a veces ocurre, y esto hay que mirarlo con un ojo crítico, a veces ocurre que hay contradicciones entre miembros del partido y miembros de la comuna. Oye, y en otros lugares no pasa eso. Hay otros lugares donde hay una complementariedad entre los dos y se funciona bien. Pero hay lugares donde no se está funcionando bien, porque el partido ve a la comuna como una amenaza a su poder decisional, etc. Bien. Entonces, aquí yo planteo lo mismo que planteo del tema del Estado, que hay que ocupar para interrumpir las políticas de dominación, y al mismo tiempo el poder comunal, los dos caminos al mismo tiempo. Yo planteo algo parecido. El partido y la comuna tenemos que complementarizar los dos. El partido tiene una función fundamental. Con el partido se ganan elecciones que hacen posible ocupar el Estado para luego construir el poder comunal desde fuera de ese Estado moderno podrido que se heredó. Entonces, por tanto, el partido es fundamental. No perdamos eso de vista. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos que tener una discusión con compañeros del partido, de hacerles ver de que, oye, esto tampoco va a ser un apéndice de eso, eso lo dijo Chávez no sé cuántas veces, que la comuna no puede tampoco dejarse manipular o dominar por el partido. Tiene que haber ahí unas relaciones de complementariedad. Ahora, ¿por qué estoy aterrizando en esto? Porque esto fue una de las cosas que hay que aprender del socialismo del siglo XX. Fíjense cómo lo que pasó en la Unión Soviética, ese fenómeno que se conoce como el estalinismo, no fue otra cosa que el partido fagocitando a las comunas. Entonces terminaron un estado autoritario en la dictadura, no del proletariado, no de los trabajadores, la dictadura del partido sobre los trabajadores. Y esto es una crítica que no es aclaro esto es una crítica que viene del interior del movimiento revolucionario socialista mundial. No estoy diciendo algo que viene de la derecha, esto viene de los debates que se han hecho dentro de la izquierda internacional sobre el fenómeno del estalinismo. Yo no voy a defender frente a eso, en mi opinión, el trotskismo. Porque yo creo que en esa época había un paradigma que era compartido en muchos sentidos por el liderato de la Unión Soviética, que a lo mejor hubiera estado otro en la posición de Stalin y hubiera hecho lo mismo. O sea, porque habían lógicas ahí modernas que criticábamos ayer, que estaban informando la manera, ellos pensaban que la modernidad era un proyecto emancipatorio y que lo que impedía de libertad, igualdad y todo eso, y lo que impedía realizarlo, era un sistema económico explotador. Ese era el paradigma del que se partía. Y no se estaba cuestionando
de manera radical y profunda el proyecto civilizatorio de la modernidad, que es el que organiza el capitalismo histórico de una manera ecologicida, genocida, autoritaria, feminicida, comunitaricida, como explicábamos ayer. Entonces, como no se cuestionaba eso, pues se pensaba, mira, cambiamos el modo de producción, sacamos a los capitalistas y ya con eso ya resolvemos todos los problemas de dominación racista o de dominación nacional sobre pueblos que estaban oprimidos bajo el Estado ruso, o de temas de democracia, o el autoritarismo del Estado. O sea, todo se resuelve si resolvemos el problema económico. Y resulta que no, que hay elementos del proyecto civilizatorio que tienen cierto nivel de autonomía del sistema de explotación económica y que además organizan el capitalismo histórico de una manera muy particular. Entonces, para poder romper con ese esquema, tenemos que tener una visión descolonizadora del proyecto civilizatorio de la modernidad y de su sistema económico, porque el capitalismo histórico es el sistema económico del proyecto civilizatorio moderno occidental. Entonces, por eso opera con lógicas genocidas, comunitaricidas, ecologicidas, feminicidas, etcétera, epistemicidas también. Entonces, por tanto, el liderato de la Unión Soviética en aquella época, pues compartían una serie de premisas que estaban todavía metidas en las lógicas de la modernidad occidental. Por ejemplo, no tenían conciencia del problema ecológico. O sea, no reproducían las mismas tecnologías, las mismas formas de producción y de idea de desarrollo, de crecimiento de la modernidad occidental. No se planteaban críticamente el que, oye, cuidado con estas máquinas, que esto te puede, destruir el medio ambiente o destruirnos a nosotros mismos, o mira la contaminación que esto está creando. O sea, no había esa conciencia. No había conciencia tampoco del problema del Estado moderno en el sentido de decidir de arriba para abajo, obviando el aspecto de abajo para arriba, ¿no? Entonces esa conciencia tampoco estaba allí muy... y entonces terminó objetivamente siendo la dictadura del partido, y las comunas que se fueron creando después de la guerra eran como apéndices, instrumentos del partido. Y ahí se creó un proceso autoritario muy fuerte que terminó en los años 30, con matanzas de muchos de los revolucionarios rusos por parte de lo que se conoce como el fenómeno stalinista, donde fusilaron un montón de... O sea, si tú discrepabas, ya te fusilaban, ¿entiendes? O sea, si tú discrepabas de Stalin y de la política de Stalin, lo fusilaba. Bueno, fusiló todo el Comité Central Revolucionario de 1917. Los fusiló a todos. Fusiló una gran parte de los oficiales del ejército, acusados de falsas acusaciones. Entonces, menciono este fenómeno porque esto tenemos que aprender, como decía el comandante Chávez. Hay que aprender de estos errores para no repetirlos. Y parte de las lecciones que tenemos que tener es esta relación entre partido y comuna, que tiene que mantenerse esa autonomía uno del otro al mismo tiempo que esa colaboración. Y el partido tiene que estar al servicio del pueblo y del proceso comunitario. No puede ser que todo se construya a partir del proceso comunal como instrumento del partido, que fue lo que pasó con el estalinismo. Crearon unas, yo le llamo pseudocomunas, porque realmente no tenían ninguna autonomía del partido y por tanto eran como piezas del engranaje del partido, y se perdió el aspecto de la democracia popular. Se quedó la dictadura del partido, no del proletariado, y la parte de la democracia popular se perdió. Porque entonces lo que se construye después eran comunas que eran apéndices del partido, y si tú discrepabas, te mandaban a los gulags. Los gulags eran estos lugares donde ponían a la gente a hacer trabajo forzado y fusilaban a medio mundo allí. Entonces, ese tipo de modelo
No podemos repetirlo, compañeros y compañeras. Eso está, vamos. O sea, y yo creo que el comandante Chávez nos dejó suficiente material para no repetirlo. Suficiente material. Por eso yo insisto en que no hay que estar buscando por allá lo que dijo Toni Negri en Italia, lo que dijo estos marxistas europeos. No, vamos a leer a Chávez, vamos a estudiar a Chávez, que ahí están las claves. Ahí están las claves que necesitamos. Porque el comandante hizo ese estudio él mismo, también en colaboración con otros compañeros y compañeras, pero él hizo ese estudio de mirar con un ojo crítico ese socialismo burocratizado, autoritario que nos viene del siglo XX. Bien, entonces hay que aprender de eso. ¿Qué pasa? Tenemos la Revolución China. Y la Revolución China plantea ahí giros decoloniales que son muy importantes para nosotros en el sur global. Y ahí está el pensamiento de Mao. El pensamiento de Mao fue un pensamiento descolonizador de cara a ese estalinismo eurocéntrico que se imponía a través de la Tercera Internacional de manera autoritaria a los partidos comunistas. Todo secretario general de un partido comunista en cualquier lugar del mundo tenía que responder, pero directamente a la línea que venía desde Moscú, a través de la Tercera Internacional, que venía en última instancia de Stalin. Y había que seguir esa línea al pie de la letra. Lo primero que hizo Mao fue decir, yo no soy secretario general, yo soy presidente Mao. Y se quitó de secretario general para que no le aplicara esta línea de la Tercera Internacional, que el secretario general se tenía que subordinar a lo que dijera Moscú. Lo primero que hizo fue, yo no soy secretario general, secretario general es aquel. Yo soy presidente del partido. Y entonces ya me salí del esquema de que estoy obligado a tener que seguir la línea de Moscú. Primero que hizo. Segundo que hizo, dijo, desde Moscú venía la línea, el proletariado industrial es la vanguardia de la revolución. Por tanto, lo que tú tienes que hacer es irte a las ciudades a organizar al proletariado industrial. Y él decía, pero el proletariado industrial en China es menos del 5% de la población de China. O sea, tú me estás imponiendo un esquema europeo a un país como China, que el 95% de la población somos campesinos. Entonces, y en todo caso, esos proletarios en las ciudades tienen unos privilegios, aunque son explotados y todo, pero tienen cierto nivel de vida y ciertos privilegios que no tiene la gente en el campo. Entonces, mi prioridad no puede ser ir a organizar el proletariado de la ciudad, como se imponía como línea desde Moscú. Mi prioridad es organizar el campesinado, porque es la mayoría de la población y es la gente más explotada, más empobrecida. Y entonces yo no puedo aplicar ese esquema europeo aquí a China. Ese otro giro de colonial, donde él dice, yo tengo que pensar desde China, no desde Moscú o desde París o desde Londres. Yo tengo que pensar desde China. Y desde China, la realidad de China no es que el proletariado industrial es la clase dominante o mayoritaria o nada de eso, sino que es el campesinado. Entonces, la fuerza motriz de la revolución, decía Mao, es el campesinado. Entonces, centró toda la organización, porque al principio ellos siguieron esa línea de que la cosa era en las ciudades. Él no era el líder del partido, habían otros líderes en el momento que seguían esta línea, y eso terminó muy mal, porque estaban en las ciudades, no tenían casi nada en el campo, y vino una represión brutal en 1927 de Chiang Kai-shek en las ciudades, donde mataron un montón de los miembros del Partido Comunista y prácticamente casi desapareció el partido, porque estaban metidos en las ciudades y el resto del país, el 95% de la población, el partido estaba totalmente enajenado y distanciado. Y ahí es donde Mao entra como líder del partido y dice, oye, hay que ir a organizar desde el campo, y desde el campo hacemos una guerra revolucionaria que cerque las ciudades. O sea, primero tomamos el poder desde el campo y desde ahí vamos
hacia las ciudades, no al revés como se hizo en la Revolución Rusa. Porque nosotros no somos Europa, nosotros somos China con otra realidad muy diferente. Entonces, ese un giro de colonial que fue muy importante. En los años 30 hubo varios intentos de Stalin de eliminar a Mao. Mao estaba sentado en una región de China que se llama Yan'an, una región en el campo chino donde crearon allí poder comunal, expropiaron a los latifundistas y crearon un poder comunal desde la región de Yan'an, que queda en el norte, colindaba con la Unión Soviética, o sea, en frontera con Rusia. Y entonces, desde allá, organizan todo una guerra revolucionaria, porque lo otro que pasó fue que cuando ellos se van al campo y intentan hacer una guerra revolucionaria después de la represión del 27, Stalin mandó allí a un líder de la Tercera Internacional comunista, bajo la línea de Stalin, un holandés. Los chinos tienen una tradición milenaria de pensamiento sobre la guerra, pero milenaria, donde está el famoso texto El arte de la guerra, que eso es un texto taoísta, espiritual, pero que tiene un montón de enseñanzas de cómo hacer la guerra, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Mao, como gran pensador chino, estaba fuertemente influenciado por el pensamiento taoísta, pensamiento que tenían una experiencia y una tradición de pensar la guerra de una manera muy distinta a Occidente. Vino este señor de Europa, enviado por Stalin, le decía, no, así no se hace la guerra. Porque ¿cómo hacían ellos la guerra? Los chinos tienen un pensamiento holístico de fuerza, de flujos energéticos. Lo hacen con la acupuntura también. Esta medicina china que con agujas no solamente te curan, sino que usando energías del cuerpo. Entonces, acupuntura se llama, esa medicina china, que lo hacen con agujas. Y claro, es una visión del cuerpo muy diferente a Occidente. Occidente tiene una visión mecánica del cuerpo, como si fuéramos máquinas. Entonces, ellos son muy buenos en quitar una pieza y poner otra, ¿no? Como si fuéramos carros. Te quitan una pieza, te ponen otra. Han desarrollado eso muy bien en Occidente. Pero en China han desarrollado la acupuntura, que opera con otra lógica, con flujos energéticos. Entonces te saben poner las agujas donde tiene que ir para que tu cuerpo mismo se cure. Entonces, en términos de prevención de enfermedades, curación, es muy eficiente. Ellos tienen además una herbología, una medicina basada en las plantas, una medicina tradicional que es muy potente y que siguen usándola hasta el día de hoy. O sea que esta idea de flujos energéticos, de que tú no te asientas a un territorio, sino que tú miras siempre todo en el conjunto del flujo de energía, es la base y el fundamento de la guerra de guerrilla en Mao, donde él dice, no se trata de ir y ocupar un territorio y quedarte ahí fijo, sino que tú atacas aquí, te mueves de ahí, te mueves acá, te mueves al otro lado. Entonces vas todo el tiempo moviéndote en el territorio sin fijarte en un sitio, porque si te fijas en un sitio, el enemigo tiene fuerzas mayores que tú y te van a exterminar. Entonces tienes que estarte moviendo todo el tiempo. Entonces él, en ese sentido, tenía una visión desterritorializada de la guerra de guerrilla, porque era como igualmente flujo energético. Atacamos aquí, nos retiramos, atacamos acá, nos retiramos. No estamos fijados en un territorio. En Occidente se piensa la guerra en términos de trinchera. Yo ocupo este territorio, armo trinchera, y luego me muevo más para allá, armo trinchera y voy ocupando el territorio, pero no me salgo del territorio. Entonces, ¿qué pasó? Vino este señor de la Tercera Internacional a decirle a los chinos cómo tenían que hacer la guerra. La guerra no se hace así. Ellos estaban teniendo un montón de victorias frente al ejército de Chiang Kai-shek a principios de los años 30.
Y vino este señor enviado por Stalin a decir, no, no, así no es que se hace la guerra se hace asado, se hace de esta otra manera. Y entonces los pusieron a hacer la guerra como la hacen los europeos. Trinchera, ocupando territorio, fijándose en el territorio. ¿Y qué les pasó? Una derrota militar, pero brutal. Porque como el enemigo tenía mayores fuerzas, en la medida que ellos se fijaban en los territorios, como decía este señor que venía de Holanda, pues los acabaron. Y ahí viene la famosa larga marcha de la historia china, de la guerra revolucionaria en China. Se tuvieron que hacer una larga marcha que duró más de un año, donde ellos perdieron el 90% de su ejército. Quedaron decimados, un 10% nada más. Tuvieron que cruzar todo China hasta llegar a la zona de Yenan, una zona remota en el norte, y eso fue una marcha de un año para poder sobrevivir a la masacre que les habían hecho. Y ahí en ese proceso de caminar hasta allá, ahí perdieron otro montón de gente, porque iban por zonas de peligrosas, montañas, mucha nieve, mucho frío, poca comida. O sea, fue muy, muy duro esto. Esto fue una derrota militar por una mirada, por adoptar un esquema eurocéntrico de cómo hacer la guerra. Le costó a los chinos casi la exterminación del partido, del ejército revolucionario, de todo eso, por estar imitando y la imposición estalinista de un modelo y una forma eurocéntrica de hacer la guerra. Observen estas cosas, porque estas cosas, cuando hablamos de eurocentrismo, a veces la gente lo ve como una crítica filosófica. No, esto es vida o muerte, esto es vida o muerte. Si tú pones a imitar modelos que no te funcionan fuera del esquema donde lo hicieron y lo tratas de imponer acá, es que te vas a meter en un lío. Va a tener consecuencias nefastas para tu pueblo, para tu gente, porque es un modelo que no tiene nada que ver con tu realidad. ¿Te fijas? Entonces, por eso la crítica al eurocentrismo, no estar imitando modelos, estar pensando siempre desde nuestras propias realidades. Entonces, ¿qué era lo que hacía siempre el comandante Chávez? Siempre. Nunca leía a los autores y todo, pero siempre filtrados desde la realidad espaciotemporal venezolana y latinoamericana. Nada de estar importando cosas de por allá de manera mecánica. ¿Ve? Entonces, luego de eso, ahí vino, cuando se asientan en Yenan, Stalin trató de matar al liderato chino y meter allí una gente que venían desde Moscú, chinos entrenados por Stalin en Moscú, con la visión esta más eurocéntrica, que los mandó para allá a tratar de hacerle un golpe de Estado a Mao. O sea, este señor no solamente estaba fusilando gente en su propio país, estaba fusilando gente por otros lados también. Bien, entonces, esto es una desviación, bueno, seria y profunda de lo que se supone que fuera el movimiento socialista, comunista internacional. Entonces, que tuvo consecuencias muy nefastas para el mundo en general. Y sobre todo que se adoptó como modelo socialista eso que se quedó como esa foto que se quedó como congelada de lo que era Rusia después de la guerra en 1921. Eso se le llamó, ese capitalismo de Estado se le llamó socialismo, y ese modelo se siguió para adelante sin ponerlo en cuestión. Entonces luego muchos países socialistas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la lucha contra el nazismo, porque hay que decirlo, el pueblo ruso derrotó a los nazis. Y yo siempre digo, a pesar de Stalin. Porque, por muchas razones que no me voy a meter en la historia, pero a pesar de Stalin, el pueblo ruso se organizó y derrotó a los nazis. Y durante ese periodo, hay que decirlo, Stalin cometió errores muy graves, como por ejemplo, no hacerle caso a su inteligencia cuando venía la invasión alemana. Él no le hacía caso, él decía, no, eso no va a pasar. Y le pasó, y él quedó sorprendido, ¿no? Porque él, como él creía que lo sabía todo y no escuchaba a nadie, pues los propios informes de inteligencia le estaban diciendo, oye, que van a entrar tal día.
que prepárate, y él no le creía a los informes de inteligencia de su propio ejército. Entonces ahí se metió el ejército alemán y bueno, masacró a medio mundo. Y ahí Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo, cuando cometió muchos errores de ese tipo, empezó a decir, oye, está bien, a los generales de su ejército, está bien, díganme qué hay que hacer, dígame, y se puso un poco humilde ahí en esos años, porque se dio cuenta que él mismo solo no podía, y empezó a escuchar a los generales de su ejército, a la gente, a los informes que venían de abajo, todo eso, pues se dio cuenta que él que no podía. Vamos. Luego, cuando triunfan y todo eso, bueno, volvió a lo mismo, pero bueno, eso es otra discusión. El tema es que los países socialistas que se crean después de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este siguieron el mismo modelo. Y no solamente eso, seguían, vamos, en los lineamientos que venían de Moscú, de arriba para abajo. No había comuna, no había poder comunal, no había nada de eso en ese modelo. Y si había algo, era siempre como un instrumento del partido, pero no tenía ningún poder decisional. Entonces era una especie de socialismo, alguna gente llamaba socialismo burocrático, capitalismo de Estado, eso es todo un debate que no me voy a meter, o socialismo autoritario, lo que sea. El punto es que ese modelo stalinista se quedó fijado allí como el modelo a seguir. Entonces, eso creó, bueno, muchos problemas, entre ellos que mucha gente miró eso y dijo, no, ¿eso es socialismo? No, yo no soy socialista. Entonces, creó muchas cosas negativas de mucha gente que hubiera simpatizado con el proyecto socialista, pero al ver en qué se convirtió eso, la gente decía, no, espérate, yo no quiero eso, ¿entiendes? Entonces, eso creó mucho, a nivel mundial, creó muchos problemas. Porque el socialismo se convirtió como en una especie de modelo que nadie quería seguir, porque veían ahí una serie de problemas y eso lo usó el campo imperialista para hacer propaganda a todo lo que da también contra el modelo, o sea, la utopía comunal, socialista, etcétera, y decían, miren lo que es el socialismo, miren allí. Entonces, claro, habían problemas allí. Y entonces eso desprestigió en muchos sentidos al campo socialista, al proyecto socialista, a la utopía socialista. Eso hay que decirlo, compañeros y compañeras, porque hay que aprender de los errores y los problemas del socialismo del siglo XX para no repetirlos otra vez. Bien. Y aquí, por favor, yo no estoy diciendo nada descabellado. Esto lo decía el comandante Chávez una y otra vez, que había que hacer ese ejercicio para no volver a repetir los problemas. Entonces, luego vienen, al mismo tiempo que ocurre esto, fíjate que en China, al principio cuando toman el poder, ya después de la guerra civil, o sea, triunfan frente a la invasión japonesa, luego viene de la invasión japonesa, viene la guerra civil dentro de China. Stalin quería que Mao entregara las armas y entregar China al mundo occidental, como hizo Stalin con Italia, con Grecia, con Francia, con un montón de países donde los partidos comunistas habían triunfado, habían derrotado al nazismo y tenían la posibilidad bueno, en algunos lugares tomaron hasta el poder, pero las instrucciones de Stalin fue, eso pertenece al mundo imperialista occidental. Entreguen las armas y se acabó. Entonces, esas fueron las instrucciones de Stalin. Y en China intentó hacer lo mismo, pero Mao le dio la vuelta a la cosa y no me voy a meter en todo eso porque me va a tomar mucho tiempo, pero Mao no le hizo caso a esas instrucciones y siguió para adelante y tomaron el poder y se hizo la revolución china. Pero las instrucciones de Stalin eran entrega todo, porque eso pertenece al mundo occidental, porque había unos tratados en Yalta entre la Unión Soviética y los países imperialistas de que esto te pertenece a ti y esto me pertenece a mí. Y entonces estaban dividiendo el mundo en un mapa así, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí, y como China cayó en que eso es para ti, pues él dio instrucciones de que los chinos se entregaran. Pero Mao y el liderato chino dijeron, no vamos a hacer eso. Entonces,
se hizo la Guerra Civil y en el 49 se funda la República Popular China. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? A principios de los años 50, China está bloqueada. Está bloqueada. Está sancionada. La China continental. Entonces, la China, Taiwán, fue donde se refugió el ejército contrarrevolucionario, el ejército de Chiang Kai-shek. Cuando pierden la guerra, se refugian en Taiwán. Una islita. Y entonces, esa es la República China que se reconoce en las Naciones Unidas. No la de la China continental. ¿Bien? Entonces, reconocen a esta islita ahí porque era pro imperialismo yanqui. Entonces, que fueron los derrotados de la Guerra Civil. Pero se afincaron en esta islita que se llama Taiwán y de ahí es lo que se reconoce en las Naciones Unidas como República China, y la República China Popular es bloqueada, es sancionada, sale del marco internacional, no tiene reconocimiento internacional. Entonces, la única vía de comercio internacional que tiene China es con la Unión Soviética, vía la frontera norte con la Unión Soviética. Por el mar ellos están bloqueados, no tienen salida comercial al mundo, era todo vía la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Estaba Stalin en el poder y Stalin apretó las tuercas. Y entonces tuvo que Mao, si ustedes leen, esto es una clave que me dio Dussel. Dussel me dijo que cuando tú lees a Mao, los escritos originales de Mao, él hablaba de chinoificar el marxismo, él hablaba de asentar en el pensamiento chino el pensamiento crítico chino. Él no está importando interpretar a Marx y el marxismo, pero desde la realidad china. Él insistía mucho en eso, pero cuando tú lees las obras escogidas de Marx, de Mao, a principios de los años 50, él tuvo que modificar todo eso porque él tenía miedo que le pasara como a Tito en Yugoslavia, que Stalin lo purgara por revisionista y no sé qué. Y entonces, claro, si lo purgaba y lo bloqueaba, China no tenía salida al mundo. O sea, él tuvo que sanitarizar, ¿no? Como limpiar sus obras escogidas de lo que él decía en las obras originales para que Stalin... Entonces tuvo que meter citas de Stalin, tuvo que meter o sea, lo que nosotros leemos como obras escogidas de Mao es una versión que no tiene nada que ver con los originales y con el pensamiento revolucionario descolonizador de Mao. Él se vio obligado a tener que cambiar muchas cosas, a meter citas de Stalin y a hacerle vivas a Stalin para que no le pasara como le pasó a Tito en Yugoslavia, que era un país también revolucionario, donde no quiso subordinarse a Moscú ni a Stalin, y Stalin lo purgó, lo sacaron y entonces quedaron prácticamente bloqueados por Occidente y por el otro lado. Entonces, China no tenía salida al mercado mundial por el mar, y la única salida al mercado mundial era vía la Unión Soviética. Entonces, si nos bloquean por ahí, entonces él le buscó la vuelta a Stalin. Pero cuando muere Stalin, Mao hace una evaluación crítica muy profunda, que también la hace Che Guevara unos años después, sobre el proceso económico del stalinismo. Y hace una crítica profunda, donde le hace una crítica al desarrollismo, le hace una crítica a la idea esta de que el socialismo es maquinaria y más tecnología. Y no, el socialismo es una transformación en los valores de los seres humanos como centro del proceso. Y ese pensamiento está en los pensadores del sur global. Los pensadores revolucionarios del sur global hablaban de ¿qué? De revolución cultural, de revolución en los valores, pero el stalinismo transformó el concepto de Marx de las fuerzas productivas y lo redujo a un tema tecnológico. Y se olvidó que Marx hablaba de que las fuerzas productivas no es solamente las tecnologías, es también la cultura de los trabajadores. Entonces eso lo obviaron y transformaron el concepto de fuerza productiva en una cosa mecánica, de que a mayor tecnología, entonces mayor cambio en la conciencia de los humanos y entonces más socialismo. Y no, una cosa no lleva automática a la otra, es una visión mecánica. Además, los seres humanos no somos máquinas, que porque hay una transformación tecnológica ya cambian nuestros valores y nuestras actitudes. No, los seres humanos tenemos subjetividad.
y esa subjetividad se tiene que tratar de una manera adecuada y propia. No puede ser que desde un cambio tecnológico ya automáticamente cambia la cultura y cambia la... No, esa visión mecanicista y reduccionista del estalinismo es criticada por Mao, es criticada por Che Guevara, es criticada por Fidel Castro, por Amílcar Cabral, por todo el pensamiento revolucionario del sur global. Se enfrentan a eso. Dicen, no, hay que cambiar los valores, hay que cambiar la ideología, hay que cambiar, tiene que haber una revolución en nuestras actitudes, en nuestras prácticas, porque no va a ser suficiente cambiar las estructuras, hay que cambiar las estructuras internas también. Y entonces, eso lo decía también, ¿quién? El comandante Chávez, que hablaba de hacer una revolución cultural. Entonces, el pensamiento, ahí tú ves un contraste fuerte entre ese pensamiento nordocéntrico del socialismo mundial y el pensamiento del sur global, de los revolucionarios del sur global, Ho Chi Minh también, que estaban insistiendo, no, los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos somos, y además insistían en que en el poder popular, en el poder comunal, en el poder de abajo, romper con esa visión estalinista nordocéntrica de arriba para abajo y todo eso. Entonces, esa otra vertiente de la historia del socialismo del siglo XX, si te fijan bien, viene de esos pensadores revolucionarios del sur, que miraban al socialismo del 20 con un ojo crítico y decían, espérate, aquí hay cosas que no nos tragamos, ¿no? Entonces, ahí viene en China lo que se conoce como la revolución cultural china, porque cuando muere Stalin, donde él ya no tiene que imitar el modelo para que no lo bloqueen, donde él ya no tiene que estar citando a Stalin cada vez que escribe algo para que no lo bloqueen, para que no le pase como a Tito en Yugoslavia, entonces él empieza a escribir qué modelo de socialismo vamos a seguir. Porque al principio él tuvo que imitar a los soviéticos, porque si no lo hacía, lo bloqueaban por el norte y quedaba China bloqueada del mundo. Entonces, viene el planteamiento de revolución cultural, donde él dice, para nosotros transformar la sociedad burguesa no es suficiente expropiar a los capitalistas, no es suficiente tener poder comunal, porque él apoyaba el poder comunal. Había las comunas populares chinas, eso lo citaba el comandante Chávez cada vez que podía. Sacaba aquel libro de la Comuna Popular China y que se la repartió a todos los ministros, ¿no?, que venía del proceso revolucionario chino. Y él plantea, Mao, de que no es suficiente tener la estructura comunal, la estructura del poder popular, es que tenemos que cambiar nuestro chip mental. El chip mental hay que cambiarlo. Y de ahí viene el concepto de revolución cultural, que no existía en el estalinismo ni en el socialismo del norte. Eso es revolución cultural, porque para ellos, cambiando la tecnología, ya cambiaba la cultura y la conciencia y todo como una cosa mecánica. Y tú puedes meter toda la tecnología que tú quieras, pero si tú no cambias el chip, tú sigues en unos valores, en una ideología totalmente moderna capitalista. De la misma manera puedes poner el sistema comunal más perfecto del mundo y más popular del mundo, y si la gente se piensa, como decía la doctora Colmenares ayer, si la gente se piensa como ego moderno y no se piensa al servicio de la comunidad, sino como yo me beneficio, qué le saco desde una visión individualista, puedes tener la comuna más perfecta y vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando, porque esta comuna se ve en competencia capitalista con aquella otra, y yo dentro de esta comuna, ¿qué saco yo de esto frente a este compañero que tengo acá al lado, que ya no lo veo como un compañero, un camarada en la comunidad construyendo un nuevo proyecto civilizatorio, una nueva sociedad, una transformación, sino que lo veo como mi enemigo, mi sospecho, mi esto? Entonces, ahí, si no cambiamos los valores, reproducimos en la comunidad misma los problemas contra los cuales estamos luchando. Entonces, por eso insistía Mao, insistían todos los pensadores del sur global, incluyendo el Che Guevara, en el tema del cambio en los valores, el cambio en el chip, el cambio en la cultura, la revolución cultural. ¿Qué pasó? Ahí vino lo que se conoció como la gran revolución cultural en los años 60 en China. Bien.
Pero ¿qué pasó ahí? Eso hay que también mirarlo con un ojo crítico. Porque si tú miras, el proyecto no estaba mal lo que estaban planteando, como alternativa a ese socialismo burocrático, autoritario del estalinismo. No estaba mal. Pero ¿qué pasó? Ahí vino la instrumentalización de facciones del partido sobre el poder comunal y el poder popular en la Revolución Cultural China. Y la Revolución Cultural, de momento, de ser un proyecto de transformación cultural y todo esto, se transformó en una lucha de tendencias dentro del partido, donde empezaron a instrumentalizar al pueblo, porque parte de la cosa era, si hay un dirigente burocrático, un dirigente que tenga una lógica capitalista, que el pueblo tenga la posibilidad de movilizarse, hacer la crítica, y estaban los dacibaos. Los dacibaos eran una forma popular de crítica social, que en las paredes la gente escribía las críticas a un líder que se burocratizó, que se distanció del pueblo, que empezó a actuar contra el pueblo, pues los denunciaban y venía una lucha popular, ¿entiendes?, por criticar a líderes del partido que se corrompían, lo cual estaba muy bien eso, no estaba mal. Y era una transformación del estalinismo. En el estalinismo usted, si hacía eso, usted lo fusilaban. Usted no podía hacer eso. Nadie se atrevía a hacer eso en el estalinismo. Pero Mao dijo que crezcan 100 flores. Era la consigna, que crezcan 100 flores. Que la gente misma se empodere y haga la crítica a donde quiera que hayan líderes que se hayan corrompido, que se hayan desviado, que la gente se movilice. Y entonces venían los dacibaos y venía también los scratches, decimos acá en América Latina, pero es como denunciar a un líder que entonces la masa lo ponía ahí en una tarima y le empezaban a hacer críticas. Y entonces le ponían como un cono de sombrero, como en tono de burla, y le hacían críticas y todo eso. Y luego este líder tenía que renunciar de su posición por la crítica popular. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Eso tuvo en un inicio cosas positivas, porque hubo, bueno, muchos líderes que de alguna manera se corrompían o cosas así, y el mismo pueblo se encargaba de hacer justicia. Hay que decir que no se fusilaba a nadie, porque Mao decía, las ideas no se matan matando a los individuos. Las ideas se derrotan en lucha cultural, ideológica, y no se puede estar, entonces no, por ejemplo, Deng Xiaoping fue expurgado en la Revolución Cultural China, porque tenía ideas capitalistas. Deng Xiaoping tenía ideas capitalistas. El líder hoy se reconoce como el gran líder chino, tenía ideas capitalistas. Y en la Revolución Cultural China, el pueblo, las masas, los purgaron de sus posiciones de liderato, pero como en China no se fusilaba por tener ideas diferentes, pues él quedó dentro del partido marginado, pero quedó allí, ¿bien? Y entonces, unos años después, Mao ya estaba mucho mayor de edad y todo eso, y entonces hay una lucha dentro del partido entre aquellos sectores que estaban por la revolución cultural y aquellos que estaban por la modernización de China. ¿Bien? Entonces, hubo ahí también problemas en la revolución cultural china. Yo no voy a pintarte de color de rosa la cosa, porque también hubo momentos donde hubo líderes del partido que usaban al pueblo para tumbar a aquel otro que yo lo veo como mi competidor en el liderato del partido. ¿Te fijas? Entonces, de momento el partido, las luchas intestinas en el partido se elucidaban en la revolución cultural, movilizando a gente del pueblo instrumentalizadas por el partido para tumbar a aquel que es mi enemigo dentro del partido. Y entonces yo tumbo a aquel, yo subo en el partido. Entonces se convirtió en una cosa también problemática en la medida en que el partido empezó a instrumentalizar las movilizaciones populares de la revolución cultural china. Por eso la importancia de lo que el comandante Chávez llama la atención, de que el partido tiene que estar al servicio de la comuna. No puede estar
sustituyendo a la comuna. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ahí, finalmente, para hacer una historia larga, bien cortita, muere Mao en 1976 y un mes después hay un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que sube Deng Xiaoping al poder y reprime a todos los que seguían a Mao en la Revolución Cultural China. Hay una fuerte represión y siguen el modelo estalinista de las fuerzas productivas, modernización, y fusilan a un montón de cuadros del partido. Compañeros, esto hay que decirlo, porque no podemos estar tampoco idealizando a la China de hoy, ¿no? Yo creo que hay que tener relaciones diplomáticas, relaciones de alianza, relaciones hasta militares con China, porque China hoy es un país que es un aliado en la lucha antiimperialista. Pero cuidado con estar imitando modelos de afuera. Eso es todo lo que llamó la atención. Porque los modelos no necesariamente son los mejores ni son pensados para nuestra realidad. La condición de posibilidad de que China se haya convertido en una superpotencia, y por eso yo ahora no quiero discutir, para mí China se convirtió en un país capitalista, de Estado, pero un país capitalista. Pero eso es un debate. Hay compañeros que piensan que es un país socialista, otros que piensan que es una forma híbrida más complicada. Yo estoy abierto al debate, yo no tengo problemas en discutirlo. Yo creo que no se puede aplicar a China hoy los conceptos de imperialismo que tenemos para entender a los países occidentales. Eso es un error político garrafal, además de eurocéntrico, porque estamos imponiendo categorías del mundo imperialista occidental a China, que es otro país con otra cultura, con otra historia, etcétera. Entonces no podemos caer en ese tipo de eurocentrismo. Tenemos que entender a China en su propia dinámica, y para mí no es un país imperialista. Creo que es un país capitalista que no es exactamente el capitalismo de Occidente, tiene otra formación distinta a lo que se conoce como el neoliberalismo. No es un país neoliberal, no es un país, miren, tiene muchas características ahí muy distintas. No me voy a meter en eso, podemos debatir todo lo que tú quieras que es China hoy, pero lo importante no es qué es China hoy, lo importante es entender que China es un aliado en la lucha contra el mundo unipolar, contra el mundo imperialista unipolar, y que tenemos que trabajar junto con China como aliado diplomático, estratégico, militar, comercial, económico, etcétera. Eso lo tenemos que tener claro, independientemente de la mirada que tengamos crítica sobre lo que es China hoy. Y lo otro que me parece también fundamental es que independientemente de que tú creas que sea China hoy, el modelo chino no aplica a Venezuela, por una sencilla razón, porque la condición de posibilidad del modelo chino, es decir, que comenzó por abrir las puertas de las inversiones de Occidente a China, cuando dan el golpe de Estado se abre Occidente a China en inversiones del mundo occidental, de las multinacionales occidentales con mano de obra barata china, etcétera, y a través de eso ellos entonces se transfirió tecnología que ellos usaron para ahora competir contra el imperio estadounidense y occidental y sobrepasarlos en términos de la economía, de la tecnología, de las nuevas tecnologías, írsele adelante, ¿no? Pero lo hicieron a través de ese mecanismo. La condición de posibilidad de eso fue la alianza de China, estratégica, entre Estados Unidos y China contra la Unión Soviética en aquella época. Eso fue lo que permitió que Estados Unidos viera a China como un aliado estratégico. Y como aliado estratégico permitió entonces la transferencia de tecnología, de capitales, de muchas cosas, que permitió que China partiera de ahí y superara a los mismos países occidentales en el plano económico. Esa fue la condición de posibilidad. Independientemente de si te gusta o no el modelo chino, aún, si me gustara el modelo y yo lo quisiera implementar en Venezuela, no aplica. Porque Venezuela no es aliado estratégico del imperialismo, Venezuela es un enemigo estratégico del imperialismo. Entonces, la idea de que tú vas a montar un proyecto económico basado en las inversiones extranjeras
como puntal, como hizo China en su momento, es una idea, a mi entender, con todo respeto, y lo lanzo para el debate, descabellada. Descabellada porque siendo un enemigo estratégico, sancionado, bloqueado, ¿ustedes se creen que aquí van a invertir estas empresas en Venezuela, sabiendo que los van a sancionar, sabiendo que los van a penalizar? No. Entonces, ¿qué le queda a la revolución bolivariana? No es imitar el modelo chino, no es esperar que a través de zonas especiales se abra aquí las inversiones extranjeras es la economía y el poder comunal. Comuna